Comenzamos a grabar entonces, muchachos. Ya, en la sesión de hoy, en base a los videos que ustedes vieron previamente, nos toca ver el tema de las tablas dinámicas. ¿Ya? Las tablas dinámicas las podemos ver como una especie de reportería, de manipulación, de generación de informes a partir de un conjunto de datos. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una tabla, pero una tabla estática donde están los datos presentados y nosotros no podemos, podemos hacer todo lo que vimos previamente, aplicarle funciones para obtener un parámetro, un valor en particular, ¿cierto? Pero si quisiéramos nosotros hacer consultas rápidas y poder comparar de forma rápida, tenemos el concepto de tablas dinámicas. ¿Cómo incorporamos tabla dinámica? Acá tengo la tabla, ¿cierto? Yo tengo dos formas. Me voy a la opción insertar. Oye, no sé si parece que es mi computador. ¿Cómo se demora a abrir? Me dice que no responde. Ahí sí. Bueno, estoy parece con problemas. Voy a tener que revisar el computador. Pero ahora sí se abrió bien el menú insertar. Y acá en insertar ustedes tienen la opción de tabla dinámica y tablas dinámicas recomendadas. Esta tabla dinámica recomendada va en base a los datos que ustedes le seleccionen. Les va a proponer una especie de tabla. Pero ahí ustedes igual de alguna forma van a tener que trabajarlas en base a lo que quieren. Por lo tanto, recomiendo que usen esta tabla dinámica a secas porque acá ustedes la construyen desde cero. O sea, para las tareas, sin lugar a duda, la tabla dinámica desde cero porque nosotros les pedimos cosas en particular. Quizás si al colocar tablas dinámicas recomendadas pudieran cumplir con lo que le estamos pidiendo, pero lo ideal es que partan de cero. Como yo anteriormente no tenía seleccionada la tabla, no me muestra ningún rango seleccionado. Hago lo de siempre acá, selecciono la tabla, ya, y ahora tendría que irme yo acá. Bueno, acá también yo puedo seleccionar de una tabla en una hoja, o también podría seleccionar desde otra fuente, digamos, desde otra base de datos, ustedes generalmente cuando estén trabajando en alguna empresa puede que los datos estén en un repositorio particular al cual tengan acceso de solo lectura. Por lo tanto, acá podrían ustedes pinchar y llegar a esos datos para sacar información. Seguramente, como si un dato es fuente externa, puede que no tengan permiso, por lo tanto, ustedes van a poder esos datos manipularlos acá a través de la tabla dinámica, no directamente. ¿Ya? Y acá nos están diciendo dónde queremos generar la tabla dinámica. Este es origen, este es destino. Nosotros tenemos en la hoja existente o bien una hoja nueva. Al pinchar aceptar, se nos genera, o sea, nos muestra que acá va a ir la tabla dinámica y acá se nos van a mostrar los campos que tenemos nosotros para generar la tabla dinámica. La tabla dinámica se compone, como toda tabla, de filas y columnas. Nosotros tenemos que elegir cuáles son los datos, ¿ya? Y acá aparecen todos los campos, datos, ¿cierto? Columnas que teníamos en nuestra tabla, ¿ya? Estos son los campos que debe tener cada elemento, cada registro de la tabla, que es el rol, que es el departamento, centro costo, cargo y así sucesivamente. Acá, los campos que yo arrastre acá son los campos que me van a permitir a mí filtrar los datos. Ya, entonces yo tengo que filtrar en base a un criterio. Entonces cuando yo, por ejemplo, arrastro acá a filtros sexo, me va a permitir a mí filtrar por mujeres, por hombres. ¿De acuerdo? Y acá en las filas, nosotros podríamos dejar, por ejemplo, los roles. Los roles de las... en este caso de los datos, que sería... me imagino como una asignación de antigüedad, algo así. Rol. Y lo otro, en las columnas podríamos dejar, por ejemplo, acá teníamos, ¿dónde está? El cargo. Tomamos cargo y lo arrastramos a columna. Entonces acá tenemos una tabla donde tenemos las filas, los roles, y en las columnas los cargos. Y acá, si ustedes se dan cuenta, nos queda súper larga. Entonces uno dice, oye, ¿sabes que en realidad no me va a servir? Porque además, por ejemplo, para terminar esta idea, y por qué reformularla, si yo ahora, acá en el medio, no tengo ningún dato, ¿ah? ¿Por qué no tengo datos? Porque en la parte de valores no he arrastrado ningún campo. Hasta el momento tengo establecidas las filas y tengo las columnas. Pero datos no he arrastrado. Entonces vamos a arrastrar el sueldo. Y al arrastrar el sueldo nos va a quedar así. Y fíjense que, por ejemplo, no todos tienen campos
porque hay algunos roles que no tienen cierto cargo, ¿de acuerdo? Entonces se hace poco legible, no aporta mucho, no me da mucha lectura hacia el lado. Entonces también nosotros podemos jugar con esto, y esta es la gracia de tener, yo la columna, ahora la voy a arrastrar a fila, ¿de acuerdo? Y podría obtener esto. Y acá creo yo se entiende un poco más, porque yo tengo en el rol A, tengo todos estos cargos con esta suma de sueldo. Uno dice, oye, pero la suma de sueldo tampoco me sirve. No me interesa que los ingenieros sumen en sueldo toda esta cantidad. Quizás un dato que me serviría bastante es el promedio. Entonces, cuando ustedes arrastran, siempre por defecto les va a sumar. Si nosotros queremos cambiar la operación, acá en el sector de valores, pincho el campo al que le quiero cambiar la función y me voy a configuración. Y aquí en configuración tengo la opción de recuento, promedio, el máximo, el mínimo, el producto, ¿ya? La varianza. Entonces yo digo, oye, voy a sacar el sueldo promedio. A aceptar. Entonces tengo que acá, en el rol A, el sueldo promedio es eso. Ahora, uno quisiera sacar acá una vista general. ¿Ya? Entonces, pinchamos acá en los campos y ahí tengo la vista general. Y podríamos darle un formato de pesos. Vamos a darle acá moneda. Lo vamos a dejar sin decimales y ahí tendríamos el total general. Si abrimos, por ejemplo, del rol A, tenemos esto, ¿sí? Promedio de sueldo es A, es 1.350.000. En el B es 1.068.000. Los BPF son 565. Y por ejemplo, los de rol E, el promedio del sueldo es de 4.400.000. Entonces, se dan cuenta, acá ya estamos generando mayor información. Si quisiéramos desagregar esta información, vamos a ver acá, el coordinador de abastecimiento en promedio gana 1,5 millones. Un ingeniero en promedio gana 1.159.000. ¿Ya? Ahora, en la parte de los filtros, que tenemos filtro por sexo, ¿cierto? Acá, fíjense, primero se los voy a mostrar en forma general. Tengo un valor total. Si yo quisiera sacar el sueldo promedio de las mujeres, selecciono el F, el valor F, aceptar, y me está diciendo que el sueldo promedio de los rol A es de 1.289.000. En cambio, el sueldo promedio para los hombres, rol A, es 1.383.000. ¿Sí? Entonces uno podría empezar a comparar. Y esa es una de las gracias que tiene la tabla dinámica, que me da una información rápida. Ahora, si yo quisiera agregar otro campo, edad, tal cuanto me dicen que el rol A, la edad, bueno, aquí me quedo con pesos, como porque yo le habíamos dado formato de peso, pero vamos a ir acá a dar un formato de número. Y bueno, ustedes dirán, oye, ¿de qué nos sirve la suma de la edad? No nos sirve de nada. Entonces, nuevamente aplicamos, vamos al campo edad, configuración de campo y nuevamente la edad promedio. Y nos damos cuenta que la edad promedia del rol A es de 49, del rol B 50 y 55. Fíjense, no están todos los roles. ¿Por qué no están todos los roles? Porque tenemos aplicado un filtro. Nosotros deberíamos aplicar todas y ahí aparecerían todos los roles que está el BPF. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos una tabla que nos está mostrando cuál es el sueldo promedio, cuál es el promedio de la edad. ¿Sí? ¿Cómo la configuramos? Nosotros fuimos a tabla dinámica, ¿cierto? Y nos apareció una tabla vacía y nosotros después con los campos que tiene la tabla íbamos arrastrando a la fila o columna dependiendo de lo que quisiéramos. ¿Sí? Por defecto, cuando arrastramos al área de valores, se despliega con la opción de suma. ¿Ya? ¿Y qué hicimos nosotros? Aplicamos la función promedio, para lo cual nos fuimos al campo y nos fuimos a configuración de campo. Y ahí nos aparece esto. ¿Ya? Ahora, fíjense acá. Yo pincho en promedio y ahí dicen, oye, pero no me sirve el promedio, no me interesa el promedio. Me interesaría a mí saber cuál es el promedio, cuánto aporta el rol A al total. Entonces, yo quiero mostrar un porcentaje. Entonces me voy a sueldo promedio, configuración de campo, y acá, en vez de aplicar una función, digo que me muestre los valores como. Y acá, al mostrar los valores como, yo digo, oye, acá tengo todas estas opciones. ¿Ya? Diferencia de, porcentaje de diferencia, total, clasificar de menor a mayor. Entonces, uno quiere decir
quiero que me muestre el porcentaje del rol A con respecto al total general. Es decir, me va a decir si el total general es esto, que el promedio es 1.300.000, entonces voy a decir cuánto es el rol A. Ya, entonces, porcentaje del total general. Y ahí me dice lo siguiente. Bueno, aquí está, hay que cambiar un poco esto porque quedó en, no está en porcentaje, ¿cierto? Como estaba en formato, vamos a en general y porcentaje. Ya. No. Si abrimos acá el rol A, nos quedó mal donde teníamos otro formato. Vamos a sacar el promedio del sueldo. Ya. Pinchamos acá, promedio de sueldo, quitar campo. Y volvemos a incorporar el sueldo. Ya, simplemente para cambiarlo acá, sigue estando con el formato de peso. Vamos a dejarlo en formato general. Simplemente para que no nos moleste después cuando transformemos a porcentaje. ¿Eh? Y nos vamos acá a, dejémoslo en formato numérico. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es acá en suma de sueldo, configuración, y queremos que nos muestre el valor como, y acá queremos que nos muestre porcentaje total general. Y ahí sí nos está mostrando en porcentaje. ¿Qué significa esto? Que el rol A, el sueldo del rol A aporta el 28%, podríamos decir acá que el rol B el 51% del sueldo total, y los BPF son solo el 28%. Bueno, acá ustedes pueden generar mucha información, muchachos. ¿De acuerdo? Acá simplemente, esta es la parte básica, podríamos decir, de la tabla dinámica, que es arrastrar, vimos la parte de los filtros y vimos cómo generar los valores columna. ¿Sí? Nosotros podemos desagregando acá información. ¿Sí? Y ahí vamos viendo de que, por ejemplo, el coordinador de abastecimiento tiene un promedio de edad 50 y es 1,48% de este 28%. ¿Sí? Bueno, ahora agreguemos un poco más de detalle. Esta tabla dinámica nosotros podemos agregar otras cosas, para lo cual siempre tienen que tener pinchado para que se aseguren, porque de repente hay unas versiones inferiores a 2016 en la cual la viñeta de análisis de tabla dinámica no le aparece habilitada. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es acá irse a análisis de tabla dinámica y fíjense acá, después de pinchar análisis se van a insertar segmentación de datos. Y acá, al pinchar en segmentación de datos, nos vuelven a presentar todos los campos. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo de alguna forma es que queremos generar una vista en la cual nosotros podamos filtrar de una forma más rápida. Por ejemplo, voy a generar una vista de campamento y por sindicato. ¿Sí? Campamento y sindicato. Le doy a aceptar y me generan estas dos tablas que son de segmentación. ¿Para qué sirve la segmentación? Por ejemplo, acá tengo desplegado solamente los del rol A. Si yo quisiera saber, oye, ¿cuáles son? Es como para hacer doble filtro, ¿eh? Aunque ustedes también pueden filtrar de acá. Pero por ejemplo, acá en esta tabla, ustedes no tienen estos campos para filtrar. ¿Ya? Entonces ustedes lo que están haciendo es, oye, quiero filtrar, quiero saber cuáles son los rol A de Coya. Y en Coya solamente rol A son jefes de protección industrial. No hay otra. Fíjense que al filtrar por campamento, en esta otra tabla, en esta otra segmentación, se me ocultan estos datos. Entonces no tiene sentido que yo vaya a filtrar porque no hay. ¿De acuerdo? Entonces, quitamos ese filtro porque no hay. Dejamos Coya, ¿cierto? Si queremos evitar, porque alguien se podría equivocar, ¿para qué voy a seleccionar acá? Si no hay, porque está en otro color, está en un color más tenue, ¿cierto? Si queremos evitar esto, podemos entrar a configurar esta segmentación. Es más, acá yo en alguna segmentación podría tener muchos datos. Entonces se me va a generar un scroll bar acá. ¿A qué me refiero a un scroll bar? Algo así. Como tengo muchos datos, me va a mostrar así. Y esto se puede hacer un poco tediosa la búsqueda. Entonces, cuando tengan muchos datos y no quieren que le despliegue esa barrita de desplazamiento, ustedes pinchan en la segmentación. Y fíjense acá arriba, estamos en el título segmentación. Y estos son los campos que me van a ayudar a mí a configurar esta tabla. Si son muchas, yo les recomiendo a ustedes aumente la tabla, la cantidad de columnas. ¿Sí? Y ahí tengo
dos columnas de tal forma que me sale más fácil a mí seleccionar el tipo de sindicato. Ya, si yo quito los filtros acá, sigo teniendo dos, ya, y como les decía yo, Koya me sigue mostrando en forma tenue los valores. Si yo no quiero, para que no me induzca error, me pincho nuevamente acá en segmentación, pero ahora botón derecho, y me voy a configuración de la segmentación. Y acá en la configuración le doy a la opción ocultar elementos que no contienen datos. Y con eso lo que estoy haciendo es que cuando no hayan datos, acá, porque si yo le quito el filtro, me despliega todos los campos. Si yo aplico filtro, no me muestra todos los campos. Es decir, ¿qué puedo desprender de esto? Que en el campamento Koya, en el rol A, está solamente jefe de protección industrial y pertenece al sindicato número 3 o al sindicato CISET. Si yo filtro por sindicato número 3, podemos darnos cuenta que el rol A no es del sindicato 3 y CISET sí sería del sindicato 3, pero ahí perdemos el rol B. ¿Se entiende? Ahora, si yo le quito el filtro, me muestra todo. Si yo quiero ahora, fíjense, alguien podría decir, profe, pero quiero hacer filtro por dos campos, por Rancagua y Coya. Ustedes no pueden, ¿sí? A partir del año 2016 en Excel se incorpora esta barra que están viendo acá, este icono, que implica que yo puedo, si ustedes dejan ahí, dice selección múltiple. ¿Qué significa? Que yo al seleccionar acá, puedo seleccionar más de un filtro. En este caso me están desplegando todos los rol A, bueno, todos los roles que pertenecen a Coya y Rancagua. ¿Sí? Como pertenecen a Coya y Rancagua, están desplegados de esta forma. Si yo quiero quitar el filtro, ahí estaría. ¿Sí? Y me había quedado con el sindicato CISET. Le quito y ahora dejamos Coya, Rancagua. Y ahí me muestra todos los roles que pertenecen a Coya o Rancagua. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les queda claro cómo sacamos la parte de segmentación, muchachos? No, yo no, profe. Ya. Para sacar la segmentación, ustedes estaban en la tabla dinámica, se iban a análisis de tabla dinámica y acá en la parte de análisis, insertar segmentación. Y ustedes acá elegían el campo. Yo elegí campamento y elegí sindicato. Al presionar eso, se me desplegó esta tabla que es de campamento y esta tabla de sindicato. ¿Para qué? Porque estoy haciendo una segmentación. Es como lo mismo de los filtros acá. Pero se dan cuenta que acá tienen que ir a pinchar. Tienen que hacer muchos clics. Esta es una forma rápida de poder mirar. Porque yo también podría elegir, por ejemplo, yo podría sacar de los filtros. Miren, voy a sacar de los filtros acá. Voy a sacar al sexo de los filtros. Y lo voy a agregar como... Me voy a análisis, insertar segmentación. Y lo agrego como una segmentación. Entonces, como yo lo estoy agregando segmentación, yo perfectamente podría colocarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora mis datos, yo los voy a dejar todos desplegados, ¿cierto? Ya. Bueno, les voy a mostrar los dos primeros porque ya son muchos datos. Y acá yo podría, por ejemplo, quiero filtrar el femenino. Y ahí ya se me aplicó un filtro. La parte femenina de Rancagua. ¿Quiénes son? ¿Qué mujeres trabajan en Rancagua? ¿Sí? Campamento de Rancagua y que pertenece al sindicato 13. Esto es como los filtros avanzados que ustedes, o sea, filtro automático, pero los va haciendo aquí rápidamente. Pero me va dando información que yo quiero. Los filtros avanzados, los filtros automáticos me mostraban siempre todas las columnas. Acá no. Yo estoy procesando las columnas. Se dan cuenta que yo puedo decir que los femeninos de Rancagua, del sindicato número 13, es el secretario unidad departamental que tiene un promedio de edad 49. ¿Sí? ¿Se va entendiendo para qué sirven esto o no? Es una forma rápida de hacer una especie de filtro. Sí, ahí sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, y recuerden, acá el icono está con una X en rojo, que significa que están aplicando un filtro. Tienen que sacar todos los filtros para volver a los datos iniciales. ¿Ya? Ok. Otra cosa importante que también podrían hacer ustedes, siguiendo con el tema del análisis, eso fue segmentación. Ahora nos vamos a ir acá a análisis de la tabla dinámica y podemos insertar una escala de tiempo. Esta escala de tiempo se aplica solamente a campos que tienen que ver con fechas. Por eso en esta tabla que teníamos nosotros había solamente un campo con fecha y ese campo es fecha de nacimiento.
Si ustedes les dan a aceptar, se les desplega la siguiente escala de tiempo. Y esta escala de tiempo por defecto viene desde el año que nació, 82, y está en meses. Por eso junio, julio, ¿ya? Del año 82, del primer nacimiento, de junio del 82. Bueno, disculpen, no es. Este es el último casi, diciembre del 82, porque acá está la barra. Si me voy al primero, me dice que desde enero del 39. ¿Sí? Entonces te dicen, oye, pero esta escala de tiempo no tiene sentido, en meses, no me sirve mucho en meses. Entonces ustedes pueden pinchar acá y decir, oye, en trimestre. Al mostrar en trimestre, les va a mostrar que, por ejemplo, el primer trimestre del 39, al segundo, tercer, cuarto, 39, después pasamos al cuarto, al 1940, me lo vuelve a mostrar por trimestre, y así cada año me lo agrupa por trimestre. Si aún así creen que la segmentación es muy chica y no les va a entregar información, ustedes entonces se lo llevan a año. ¿Sí? Y al llevárselo a año, les va del 39 al 82. ¿Qué sentido tiene esto? Ustedes dicen, oye, ¿saber quiénes nacieron en el 44? El 44 nació solamente un operador de mantenedor de equipo. ¿Sí? El 42 nació un ingeniero y nació un analista de recursos humanos. ¿Sí? Ahora, para efectos de esto uno dice, oye, no me sirve mucho esta línea de tiempo. Pero generalmente les puede servir cuando ustedes tienen ventas. ¿Ya? Esta herramienta no le sirve para todo tipo de datos. O sea, o sí sirve, pero le da más información en un contexto de venta, que ustedes quieren ver cómo estuvieron las ventas el primer trimestre del 39 para compararlas con el primer trimestre del 40 y así sucesivamente. Pero esto lo que están haciendo es como otro filtro, pero a través de un factor que es tiempo. ¿Sí? Ya. Y finalmente vamos a sacar todos los filtros, ¿cierto? Tengo todos los datos. Fíjense, una cosa importante que les tengo que mostrar también es que qué pasa si yo el año de nacimiento que teníamos acá, la fecha de nacimiento, la arrastro a filas. Si yo la arrastro a filas, por defecto, si ustedes se dan cuenta, acá me aparece rol año, fecha de nacimiento, trimestre. Me cargó, además de la fecha de nacimiento, me cargó esta, trimestre. ¿Sí? Que ustedes están viendo el trimestre 1. Entonces ustedes los pueden quitar. Porque ustedes dicen, no me interesa por ejemplo, el trimestre ni el mes, que está por aquí, años. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Puede sacar acá años, ¿cierto? Nosotros lo tenemos acá por años. Cuando ustedes tengan una fecha o algún campo en fila o en columna, ustedes pinchan en ese campo, por ejemplo, en este caso en el año, ¿ya? Y se van a la opción de agrupar. Y acá, como seleccioné años, me va a mostrar la fecha de inicio a la fecha de fin. Siempre me va a buscar automáticamente en base a los rangos de datos que tengo, me va a buscar el mínimo y el mayor. Y me va a decir cómo yo quiero agrupar. No me interesan los meses, no me interesan los trimestres, solamente me interesan los años. Si lo dejo, así me va a dejar. Por ejemplo, en el 1940 nació este jefe de unidad, que es rol A. En el 42 un ingeniero. En el 52 nacieron 2 personas. En el 54 hay 3 personas que nacieron. Bueno, esa es una forma de ver. Y después, si quiero sacar la agrupación, pincho nuevamente botón derecho en cualquier campo que sea del tipo fecha y le presiono desagrupar. Ahora, si yo quisiera que la información que le puede servir a recursos humanos y le coloco agrupar y le doy que agrupe por meses, ¿ya? Solamente por meses, le doy a aceptar, me va a salir mucho más, porque decir, oye, todas estas personas, bueno, aquí, nosotros aquí están como resumen, ¿ya? Nacieron en enero. Un coordinador, un ingeniero especialista, jefe de unidad. Entonces aquí yo estoy agrupando ahora, y yo digo que en enero, el promedio de edad de las personas que nacieron en enero es 47. El promedio de edad de las personas que nacieron en febrero es 49. De las que nacieron en marzo, 43. Y así yo podría sacar información con respecto al mes. ¿Sí? Fíjense que esto yo no lo puedo hacer con los filtros automáticos, yo no lo puedo hacer con los filtros avanzados, porque acá yo estoy categorizando los datos por todos los que nacieron en enero. Acá me olvidé del año, ¿ya? Entonces son todas las personas que nacieron en enero. Como les decía, cuando tengamos datos, por ejemplo, de ventas, ustedes pueden sacar, oye, ¿cuáles fueron las ventas de enero de mis vendedores? Y así puedo saber cuál fue el rendimiento de los vendedores. Si yo tuviera una venta de autos, yo podría saber cuántos autos vendí en enero, cuántos vendí en febrero, y puedo ir sacando información relevante de comportamiento de los vendedores o de las ventas. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿puede repetir lo de cómo puso los porcentajes? Que no me perdí. ¿Esto es porcentaje? Que me parece, Ya. Eh, por favor. Cuando nosotros arrastramos, eso está asociado a la parte de los valores, ¿de acuerdo? Tú cuando arrastrabas un campo a valores, por defecto te muestra la suma. Nosotros en este caso teníamos la suma de los sueldos, ¿cierto? Pero acá yo no quiero que me muestre la suma de los sueldos como un monto. Entonces yo lo que hice fue me fui a pinché en el campo, espérate, pinché en el campo suma de sueldo, se me despliega automáticamente este menú y me voy a la parte de configuración. Y acá yo, claro, podría aplicar funciones a los datos, pero también puedo mostrar los valores como un cierto valor, digamos, una cierta forma, formato. Lo puedo mostrar sin cálculo, que sería la suma así tal cual, ¿sí? Ahora, como yo estoy en la suma de sueldo, configurando, y puedo ir a decir que me muestre los valores como, y yo elijo acá que me los muestre como un porcentaje del total general. Y ahí, bueno, puedo tener todas estas opciones, ¿no? Total por columnas, por filas, ya, de los totales de las filas principales, ¿sí? Y así podemos ir mostrando y le damos a aceptar. Vamos a elegir el total de las columnas en general y le damos a aceptar. Y ahí me empieza a mostrar en porcentaje. ¿De acuerdo? Como les decía, Gracias, profe. ya, okay, como les decía, esto es una especie de reporte. Seguramente ustedes cuando estén trabajando y quieran sacar reportes de las ventas, porque ustedes van a generar información de los datos que tienen para poder responder a consultas. Ustedes también pueden irse a este informe acá y le dan diseño. Y acá en el diseño ustedes pueden seleccionar los subtotales. Y ustedes dicen, no mostrar subtotales. ¿Cuáles serían los subtotales? Los que están acá por rol, por ejemplo. No mostrar subtotales, se borraron todos los rol A. ¿Ven? No están los subtotales. O si quiero mostrar los subtotales en la parte inferior, no arriba, que confunde. Porque ustedes, o rol A, fíjense, aquí está el rol A. Y vamos a llegar acá antes del rol B. Y ahí me dice, total A es 46 por el promedio de A y 28,03. O dicen mostrar subtotales en la parte superior, que así está por defecto. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están eligiendo cómo quieren mostrar su informe. La parte totales generales, activado por fila columna, solo para fila, solo para columna o desactivar fila columna. Y ahí se dan cuenta que ahora acá abajo nos aparece el monto total aquí, que estaba antes. Total general, y yo activado para fila columnas, ahí está, total general 100%. Anteriormente lo habíamos desactivado. Si tenemos filas en blanco, las podemos quitar, o podemos agregar, o por ejemplo, fíjense acá, disculpen acá, más que quitar, en este caso filas en blanco, lo que vamos a hacer es que, miren, acá el B con el A están juntos, entonces fila en blanco, digo, insertar fila en blanco después de cada elemento, y ahí me va a quedar separado, se ve mejor, una lectura más fácil, entonces están dándole formato a su informe, si la quieren quitar, la dejan así. Y diseño el informe, esto ustedes lo que pueden mostrar como un formato compacto, ya, o formato de esquema que le va cambiando así ya. Fíjense, los datos ya están en columnas separadas, ¿sí? O en formato tabular, que ya te lo muestra como una tabla más o menos conocida de Excel, donde tú puedes acá, que sería como estos son subtotales, ¿de acuerdo? Bueno, todas estas cosas ustedes las pueden trabajar desde la parte diseño de la tabla dinámica. También ustedes le pueden dar a la tabla dinámica, por ejemplo, le pueden aplicar ciertos tipos de tabla que ya ustedes lo trabajaron y pueden decir, ya sabes que este es el formato que le vamos a dar, y ahí están dando cuenta que le aplicaron ese formato. Lo pueden ir trabajando como ustedes gusten, ¿sí? Ahora, si no les guste nuevamente, pinchan acá, se van a diseño y cambian se van a diseño, ¿cierto? Y acá ustedes van eligiendo otro formato. ¿Se entiende? Es decir, como les dije, esta es una parte como de reportería y es súper importante. Estoy segurísimo que la van a usar cuando estén trabajando. ¿Ya? Y hay dos cosas importantes. La del diseño, que es donde ustedes le dan el formato, y la parte de análisis, donde ustedes van a insertar segmentación y escala de tiempo, podría ser también, o bien
Después vamos a insertar un campo calculado que se lo vamos a dejar para el día miércoles, ¿ya? Para no saturarlos con tanta información. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. De todas formas, en caso de que yo haya ido muy rápido, que es lo más seguro, le subí este PPT, muchachos, donde ustedes van a tener, eh, tienen acá información como por ejemplo, ya les muestra lo que es la tabla dinámica y acá está lo que les dije anteriormente. ¿Cómo cambio la función de los campos? Por defecto vienen todos como suma, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, fíjense, este uno y 2 significa paso uno, ándate a la parte de campos, selecciona el campo precio o el campo que ustedes quieran modificar, pinchan, se les explica este menú y luego en el formato o en configuración de campo, ustedes vuelven a pinchar y les va a pasar lo siguiente. Por eso es datos 2 de 2. Y acá ustedes elegirían cuál es la función que le quieren aplicar a ese campo en particular. Lo otro, si quieren agregar segmentación, para agregar segmentación ustedes tienen que irse a la parte de análisis, por eso el número 1, análisis, después tienen que ir a insertar segmentación, ya, acá está en español, voy a cambiar las vistas, ¿de acuerdo? Pero análisis, insertar segmentación, y de acá le van a explicar todos los campos, y ustedes en base al campo que quieran segmentar, lo seleccionan y después OK. Y campo cálculo personalizado, que este es el que vamos a ver el día miércoles. ¿De acuerdo? Ok, entonces, manos a la obra, muchachos. Necesito que ustedes ahora practiquen y en la medida que vayan practicando, me vayan haciendo dudas, les van a salir dudas y yo pueda ir resolviéndoselas. Es por eso que ahora tienen que irse a este ejercicio que ustedes cargaron. Tablas dinámicas, ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a tener que ir a tablas dinámicas, ejercicios propuestos. Lo van a abrir y acá tienen un Excel con dos hojas. ¿Sí? Uno donde está la tabla de los datos y otro donde están las indicaciones u orientaciones. Lo primero que les piden es generar una tabla dinámica que permita filtrar por zona y que tenga una fila para cada ciudad y como columna deba tener el promedio de las ventas según las categorías. ¿Y cuáles son las categorías? Informática, audiovisión y electrodoméstico. Esa es la primera tabla dinámica que les piden. Bueno, le estamos pidiendo 4, que es donde van a poner en práctica lo que acabo de presentarles en la clase. Ya, voy a crear grupos, muchachos, para que vamos a trabajar. Yo me voy a ir paseando por los grupos. Si alguien tiene consulta, me va llamando. Ya. Y nos vemos acá. Son 10 para las 1. La clase termina a las 1:25. A las 1:10, ¿les parece? Nos vemos. Ahora sí, la pregunta 3. Gracias, Gabriela. Ya, que en la fila tienen que aparecer los años. Entonces lo que hacíamos, bueno, era crear la tabla dinámica en una hoja nueva y íbamos siguiendo las instrucciones. En las filas que pedía los años, con la condición de que los años estén agrupados por décadas. Entonces nos poníamos arriba de uno y con el clic derecho nos íbamos a la opción de agrupar y aquí estaba desde... No, era por ahí. Va bien, va bien. Espera, es que me parecía distinta la descripción. No aparece la opción de década. Agrega. ¿No? Sí, está bien. Mira, agrega campos. Después hace la agrupación, si quieres. Ya. Y en las columnas dice que tiene que estar el porcentaje de venta respecto al total general. Entonces, Noemí, aquí lo poníamos. Noemí, Dime. aquí lo habíamos puesto en valores, ¿cierto? ¿No de las cuentas? ¿Recordáis? Te preguntaba que. Sí, había puesto como una tablita, me acuerdo, de que salían 3 preguntas y te preguntaban los años entre, hasta, y después tú pusiste que eran 10. Ay, pero no me acuerdo dónde sacaste la tabla. Agrupar, clic derecho, agrupar. Aquí, ¿cierto? Sí, va bien. Mira, pero termina. Ármala después. Puede hacer después la agrupación si tú quieres. Ya, sí voy a armar primero la tabla. Entonces, el segundo de primero porcentaje de venta respecto al total general según las ciudades.
Ah, ya. ¿Y cómo era según las ciudades? En columnas. En columnas. Sí, sí, sí. En las columnas. y- Eso. Entonces ahora tengo que hacer la agrupación. Ya, ahora sí agrupa. Ándate a los años. El porcentaje, acuérdate. Año. Botón derecho agrupar. ¿Qué me aparece por décadas ahora? Mire, no me deja bajar más. Dice segundo, minuto, horas, días, meses, trimestres y años. Pero Sí, si pero se es que antes nos salió décadas y salía desde qué fecha hasta qué fecha y cada cuánto años, 10. sí, Y ahora no sale. parece eso. Ya. Dale a aceptar. Lo dejo igual. Como por cada año. Y aquí no me había dejado agrupar en décadas. Y vuelve atrás. Y seleccionaste ahí. Desagrupa. Ya, y ahora botón derecho. Agrupar. Y te va a mostrar todo. No me aparece décadas la opción. Pero es raro porque habíamos hecho exactamente lo mismo y nos aparecía aquí. Colócalo en años. Aceptar. Solamente años, aceptar. Y ahora nuevamente. Ah, pero ¿sabes qué? Tú pusiste fecha, no año. Ah, tienes razón. Me equivoqué en eso. Ese es el detalle. Sí, ahí está. Ahí está agrupado. Vamos por décadas. Agrupar. Sí, Y ahí sí. los días. Que eso es lo que pasa. Cuando ustedes colocan solamente el año, les da la opción de agrupar por década o ustedes eligen. Pero si colocan fecha, les da la opción de agrupar por día, mes, trimestre. Las agrupaciones típicas de fechas generales. Pero el ejercicio está bien acá de la perspectiva de que ustedes cuando quieran agrupar, pinchan el campo, botón derecho, y ahí les va a aparecer una agrupación. ¿Ya? Ahora, lo otro que te faltaba El era... porcentaje. Allá en suma de ventas. Ya, ¿y el porcentaje de qué es lo que era? ¿Con respecto a Del qué? total general. Ya, el No, total pero eso general. se hace aquí en valores. ¿O no? Sí, pincha, Gabriela, en la parte donde dice campo de la tabla dinámica, abajo. Campo de la tabla dinámica, suma de En suma de ventas. ventas. Ahí, configuración del campo. Configuración. ¿Ya? Y Me voy acá a vas a tener mostrar que elegir ahí eso. Pero ahí, Ahí está. ojo, ahí está del total general, pero acá le estaban preguntando, ándate por favor a la orientación. Le decían el ¿Del total porcentaje de general? venta respecto al total general, según las ciudades. Ah. Entonces, Y las ciudades están por columna. del total de las columnas, Exacto. mm, Entonces te das cuenta, acá tú estás viendo que Sevilla en la primera década vendió el 64%, en la segunda década el 35% y de ahí no vendió más. No es que no vendió más, sino que no hay registros de venta. claro. Vigo vendió en el año 80-89, todo. Los registros que tiene, y así. ¿Se entiende? Es para que se den cuenta que ustedes tienen que leer un poco, de ahí en base a eso van a sacar la... Alicante tiene las ventas en el año 80-89 y 90-99. Claro. ¿Sí? ¿Estamos? Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Algo que no entendió que quiere que repitamos? Yo, Profe, yo tengo una profe. duda. Ya, vamos. ¿Qué duda tienen? La tabla 3, ¿Sí? al principio, cuando sale que la condición de los años que estén agrupados en décadas, Ya, vamos a repetirla. por Permiso, favor. Gabriela. Tenemos acá la tabla dinámica, ¿cierto? Nos decían la 3. Tenemos que seleccionar toda la tabla. Como les dije, esto lo podemos hacer antes o después. Nos vamos a insertar tabla dinámica en hoja nueva. Y acá tenemos la hoja nueva, ¿cierto? Y acá lo que nos estaban diciendo es que querían que creáramos una tabla dinámica
que agrupara por los años, ¿sí? Nos dice que en las filas deben aparecer los años, ¿ya? Y agrupados por décadas. Y en la columna deben tener el porcentaje respecto al total, pero ¿de qué? Por ciudad. Entonces ya acá identifiqué dos cosas, que las columnas, o sea, que las filas son los años, pero en década, y las columnas van a ser las ciudades. Entonces ya identifiqué dos cosas. Año, ojo aquí, año no es lo mismo que fecha, por eso no le pasaba que no lo dejaba agrupar por década. Tomo año y lo llevo a fila. Tomo ciudad, ya, y lo arrastro a... no quiero ciudad acá, lo arrastramos a columna. Ya, y así tendríamos hasta el momento. Y bueno, la suma de años nada que ver acá, esa la quitamos, porque no debería haber. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Pero me decían que las filas debían estar agrupadas por década. Entonces acá, Sofía, mira, yo pincho cualquier año, cualquiera, y luego botón derecho, y me da la opción acá de agrupar. Entonces yo digo agrupar. Y acá me va a desplegar por defecto, esto lo hace de forma automática Excel, el año menor y el año mayor. Me muestra el rango de los años que están. Y me dice en cuánto quiero agrupar. Y acá está por defecto 10, por lo tanto es lo que yo quiero y lo doy a aceptar. Y ahí obtengo entonces la agrupación por década de las ciudades. Ahora, esto está vacío porque yo, fíjate acá en la tabla, en la parte de valores, acá abajo, en la parte de valores no hay nada. Si yo tomara entonces las ventas, ya, la venta del arrastro a valores, ahí tengo el total de ventas. Pero ¿en cuánto? En cuanto a la suma. ¿Sí? Ahora, nos decían que lo tenemos que mostrar en formato porcentaje. Entonces pincho en el campo de suma de ventas y me voy a la configuración. No quiero que me lo muestre como suma, quiero que me lo muestre los valores como un porcentaje con respecto a la ciudad. Entonces, como era respecto a la ciudad está en las columnas, yo selecciono columna. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y por qué no en la parte de donde estaba recién, a donde decía resumir valores, le ponía porcentaje? No, que yo me enredé en eso. Ahí, ¿Acá? ¿por qué no ahí solo le pone porcentaje y listo? ¿A dónde está? Aquí, ¿dónde está porcentaje? O promedio. No, me confundí con otro. Bueno, es que igual acá, este sería un porcentaje, pero dice porcentaje con respecto a qué, porque siempre el porcentaje es con respecto a algo. Entonces, por eso dice acá, Ya. mostrar valores como, si tú eliges acá porcentaje del total, claro, esta venta es con respecto al total. Espérense. Ya. Entonces, Ya, si yo coloco porcentaje, esta venta, acá donde dijo porcentaje del total general, me hace este porcentaje, esta venta con respecto al total. Esta venta con respecto al total. Entonces, no es lo que tú quieres. Tú tienes que, en base a la ciudad, por columnas. Por eso, esta venta con respecto a esta venta. Como esta vez, Santander registra venta solamente en la primera década, va a decir que es 100%, porque es este porcentaje con respecto al total de la columna. Ya, gracias. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entendió, muchachos? ¿O no se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Vamos a dejar, ojo, ustedes me recuerdan el próximo miércoles partir con el ejercicio 4 de acá para terminar de explicar, porque ya me pasé 5 minutos y la idea no es quitarles tiempo. Lo dejamos hasta acá. El próximo miércoles vamos a seguir. Importante, si tienen dudas, pregunten. Pero Pregúntenme. es el viernes, hay que entregar la tarea, ¿cierto? Viernes 7. Tienen 14 días Ya. más. Ya. Este viernes Gracias. recién es 30. ¿De acuerdo? Ya. Pero yo tengo una duda de la tarea. Ya. Y recordar, además, mi horario de atención. Si están colgados de repente, porque voy rápido, porque tengan en cuenta que tengo 70 minutos, tengo que hacer malabar en 70 minutos. Entonces, tengo horario de atención los días martes, bloque 9:10 y jueves, bloque 9:10. Y además me pueden escribir por correo, chicos, ¿ya? Bueno, dejamos de grabar, los dejo libre a todos los demás. Y si alguien tiene duda y quiere quedarse,